La tentación enfrentó los deseos humanos de Jesús con su naturaleza espiritual. Y ahí está refiriéndose a los 40 días que él pasó en el desierto. Y continúa, los 40 días de Cuaresma representan tradicionalmente los 40 días que Jesús pasó en el desierto y nos invitan a renunciar, soltar y dejar ir cualquier pensamiento, palabra o acción errónea o nociva. Y de eso es lo que le voy a estar hablando, de esos 40 días representando cuando Jesús entra al desierto y tiene que enfrentar las 3 tentaciones. De eso vamos a estar hablando y vamos a estarlo, ¿cómo les digo? Vamos a estarlo analizando metafísicamente. Scofield Moore, él dice de este tiempo de Cuaresma lo siguiente, miren, él dice, durante esta época dejáramos ir los pensamientos negativos. Entonces él creía que la mejor preparación para la Pascua, o sea, para este tiempo de Cuaresma, es despejar y renovar nuestras mentes. Acuérdense que ese es el propósito mayor de la Cuaresma, que nosotros podamos renovar y despejar nuestra mente de las cosas que ya tenemos que salir de ellas. Y yo te hago esta pregunta, contéstense esta pregunta porque va a tener mucho que ver con lo que vamos a estar hablando. Para ti, ¿qué significan estos 40 días? Estos 40 días que Jesús pasó en el desierto, para ti, ¿qué significan? ¿Por qué son tan importantes? Porque ya ustedes verán cómo eso se refleja en nuestra vida. Esos 40 días que fueron tan importantes para él, para su comienzo de su ministerio. Así que vamos a ir viendo cómo esos 40 días de retiro de Jesús, pues miren, o sea, en él les hizo enfrentarse a sus pensamientos de hombre. ¿Y cómo él tuvo que luchar con eso? Que aquí le podemos llamar el diablo, pero fue él mismo, esa lucha interna que muchas veces nosotros tenemos con nosotros mismos también en este proceso de aprendizaje. Tenemos que tener claro que vencer las 3 tentaciones señaló el final del periodo preparatorio de Jesús. Jesús estuvo preparando, o sea, él no dijo, se levantó una mañana y dijo, ay, pues voy a comenzar a predicar. No, o sea, él tuvo ese tiempo de preparación y esto fue la culminación para él entonces tirarse al ministerio que nosotros conocemos ya, pero fue preparación. O sea, que nosotros lleguemos aquí a Unity y querramos coger, como a mí decía, el cielo por asalto. Nosotros tenemos que ir poco a poco. Esa frase, yo la tengo aquí tan grabada porque a mí la repetía mucho, no quieran coger el cielo por asalto, porque después, ¿qué va a pasar? Miren, va a ocurrir en nosotros que yo he hablado de quimificación, que llega el momento que estamos tan abarrotados de tantas cosas, que estamos confusos y decidimos entonces dejarlo porque es que es demasiado para mí. Así que vamos poco a poco, poquito a poco. Otra cosa importante es que antes de Jesús entrar al desierto, recuerden que había ocurrido el encuentro con Juan Bautista y había ocurrido el bautismo de él en el Jordán. Ese acto de bautismo, déjenme decirle, simboliza la iluminación que él recibió, que lo preparó para el enfrentamiento de las cosas que pues ya sabemos que ocurrieron. O sea, él primero pasa por ese periodo de iluminación para entrar al desierto. Y vamos a ir viendo, miren, vamos a ir definiendo metafísicamente el desierto. Todas esas palabras que están en ese retiro que él hizo en los 40 días. Esa iluminación representada en el bautismo de Jesús, miren, simboliza la realización de una conciencia más elevada. Al él tener esa conciencia más elevada, ¿qué pasa? Nos muestra cómo Jesús se preparó para ese periodo de prueba que venía. Ya ustedes saben qué cosas terribles pasaron. Durante ese periodo de prueba, él se da la oportunidad de él demostrarse a sí mismo, no a los demás, a sí mismo, que él había aceptado esa iluminación, que él la había aceptado. O sea, que no fue, pues me iluminé en ese momento y ya. No, esa iluminación quedó en él y era su mayor herramienta para él poder enfrentar todas las cosas, todas las experiencias por las que pasó.
Vamos a aplicarlo a nosotros. Miren, aplicándolo a nosotros, esos momentos de prueba que llegan, que todos hemos tenido en algún momento, yo entiendo que no hay nadie en el mundo vivo que no haya pasado por experiencias difíciles. Todos. Solamente los bebés, pero una vez ya hemos crecido hasta en la adolescencia. Eso es así. Y nosotros, siendo los estudiantes de la verdad que somos, es la oportunidad. Esos periodos de reto son la oportunidad para nosotros poder probar cuánto nosotros hemos crecido. Esos momentos son tan importantes, porque es que ahí uno se prueba, ahí uno sabe cuánto estoy poniendo en práctica lo que he aprendido, o si ha entrado por un oído o salido por otro. O sea, en ese momento difícil es como Jesús decía cuando lo vinieron a buscar: para eso me he preparado, para eso me he preparado. Así que nosotros tenemos que ser disciplinados en este estudio de la verdad. ¿Qué es disciplinado? Bueno, si yo hago un hábito de levantarme en la mañana y ser lo primero que yo haga orar, pues mire, aunque esté uno sumamente apurado, sacar esos 5 minutitos para dar gracias por ese día comenzar. O sea, ser disciplinados en eso, de verdad. Si me ayuda mucho venir a Unity, pues mira, no falte, ver los domingos. Porque realmente uno estar escuchando y uno dirá, ir ahí para escuchar lo mismo. Miren, no es lo mismo, porque llega un momento que tú comienzas a entender las cosas diferentes, de forma totalmente diferente. Lo mismo que escuchaste el año pasado, este año para ti va a ser diferente. Entonces, en relación a los 40 días de Jesús en el desierto, enfrentando las tentaciones, miren lo que dice Charles Fillmore. Nos dice que es evidente que las tentaciones en el desierto no fueron físicas, porque no había montaña desde la cual se pudieran ver todos los reinos de la tierra, que esa es una de las tentaciones, el ofrecimiento de los reinos. Ni había un templo en el desierto. Él lo cataloga, estas tentaciones, como alegorías. Alegoría es una narración que actúa como metáfora para aportar un significado más profundo. O sea, que no pensemos que esos ofrecimientos que le hicieron a Jesús de templo, de reinos, estaban allí en el desierto. Eso era, como dice aquí, un símbolo de su pensamiento en ese momento. Vamos a definir metafísicamente, miren, el ayuno, el desierto, el diablo y cada una de las 3 tentaciones. Vamos a ir viendo más allá de la palabra. Cuando Jesús entra al desierto, miren, él ayuna durante esos 40 días. Charles Fillmore define el ayuno: negación, abstinencia de pensamientos erróneos, a fin de que podamos meditar en la verdad e incorporarla en nuestra conciencia de unidad con Dios. Así lo define Charles Fillmore lo que es el ayuno. Aquí en Unity, ¿qué decimos? Nosotros en esta época, no, digo, si usted lo quiere hacer, pero nosotros no estamos en que usted ayune de no comer carne, de hacer unos sacrificios externos, de rebajar. Hay gente que hace muchísimas, ¿verdad?, promesas ese día. Pero el ayuno para nosotros, ¿qué nosotros vamos a ayunar? Pensamientos, los pensamientos erróneos, las conductas erróneas. Nosotros vamos a estar ¿en qué? En la no crítica, en el no juicio. Ese es nuestro ayuno, recuerden. Si usted por costumbre quiere comer pescado, pues mire, eso no tiene nada de malo. Pero que esa no es la prioridad de que si como carne pequé. No. Si yo hago algo para sentirme separado de Dios, he pecado. Recuerden que eso es pecado para nosotros. Así que nosotros vamos a entrar en ese ayuno. Y miren, ese ayuno debe seguir, porque ustedes saben que nosotros estamos en la de no estar en esa crítica ni estar en ese juicio como parte de nuestro crecimiento espiritual, porque eso lo que hace es que nos atrasa. En cada una de las tentaciones está el personaje del diablo. Yo les digo que quede claro que nosotros no creemos en eso.
Vamos a ver, el diablo y Unity lo definimos de esta manera, como la conciencia adversa que se ha establecido al ignorar y desobedecer la ley divina. Es ese estado de conciencia que es adverso al bien, a que veamos el bien en todo. En el libro Tu Esperanza de Gloria, que es buenísimo, que yo lo he mencionado antes, de Elizabeth St. Turner, nos dice de este evento de las tentaciones lo siguiente: Jesús, el hombre, había aceptado las limitaciones de la carne o del hombre sensorial y era por lo tanto tentado en todos los aspectos, al igual que lo somos nosotros. Porque nosotros estamos en este proceso y no quiere decir que lleguen las tentaciones. Miren, la tentación puede ser usted está en la fila del banco y comiencen a criticar a alguien y usted entra en esa crítica. Pues mire, usted fue tentado y cayó en la tentación. Simplemente eso. O caí en la tentación de no reconocer a Dios en todo y creerme que soy yo que lo hago todo. Eso es una gran tentación. Esas son las tentaciones que nosotros pasamos en el mundo. Al igual que nosotros, Él tuvo que vencer los errores del pensamiento, como lo estamos nosotros todos los días. Estos pensamientos de la raza, miren, nosotros llamamos los pensamientos de la raza, estas creencias que nosotros tenemos que han estado por años en todo el mundo. Como por ejemplo, creer que soy pobre. Soy pobre porque no tengo dinero en la cartera o porque la cuenta de banco lo que tiene son $200, soy pobre. Miren, esos son pensamientos de la raza, porque entonces eso define que yo soy pobre. Eso no define que yo soy pobre. Recuerden que esa es la apariencia, pero ese dinero está ahí. Falta la manifestación y se va a manifestar si nosotros estamos en esa corriente y en ese pensamiento de prosperidad en nuestra mente todo el tiempo. La reverenda Ellen Davenport, ella es la autora del libro de los 5 principios, dice: el diablo simboliza la conciencia de las masas o los pensamientos humanos adversos al bien divino. Recuerden que metafísicamente esas tentaciones que vivió Jesús eran esa batalla interna, como les dije ahorita, esa batalla interna de su ego y de la voluntad también del hombre, esa voluntad del hombre que Jesús era hombre al principio. Recuerden, antes de Él pasar por todo esto, que se fue, vamos a decir, santificando, pero antes de eso, Él tuvo miedo, como nosotros. Él estuvo en esa batalla, ese entrar a ese desierto, en esa gran batalla que tuvo con sus pensamientos, son las tentaciones. Al rechazar las tentaciones, Él estaba renunciando a utilizar su poder espiritual para satisfacción egoísta, porque pudo decir: no, voy a salir de todo esto, yo no puedo pasar por eso, y brincar esa misión por el miedo, y no lo hizo, porque si no, no estaríamos hablando de él ahora mismo. Al rechazar las tentaciones, estaba renunciando a utilizar su poder espiritual para satisfacción egoísta. Vamos a tener eso en nuestra mente. Nosotros vamos a rechazar esas tentaciones para nosotros usar nuestros poderes egoístas. Recuerden eso. El término tentación metafísicamente lo interpretamos como cualquier cosa que resulte en que nos sintamos separados de Dios. Esa es la tentación. ¿Con qué se vence esto? Nosotros hemos hablado de las negaciones y de las afirmaciones. Y con eso es que se vencen las tentaciones. El yo negar y afirmar. Recuerden, y hemos dado ejemplos antes, no sé si lo han utilizado, pero puede venir la negación de que no tengo dinero. Y la afirmación va a ser: yo soy rica, mi herencia es divina. Y yo soy rica. Y recuerden que no es riqueza nada más de la prosperidad física, de la prosperidad de salud, de la prosperidad espiritual. El desierto, Charles Fillmore lo define: en la conciencia individual, el desierto es simbólico de la multitud de pensamientos indisciplinados y no cultivados. Así que, si ustedes vienen a ver, Jesús entró en el desierto. ¿Qué pasó? ¿Qué significa esto? Que Jesús entró
en esa conciencia individual, recuerden que es simbólico de esa multitud de pensamientos indisciplinados. O sea, que él entra en ese momento con muchos pensamientos. No lo hago, sé lo que va a pasar, me van a hacer, digo, porque ya ustedes verán, le voy a explicar aquí que por lógica, él sabía lo que le iba a pasar. A cualquiera le causa miedo. Es como, por ejemplo, usted decir, ¿verdad? El ejemplo que les voy a dar es bien terrenal, pero usted decir, bueno, voy a entrar al comité popular y voy a hacer conferencia PNP. ¿Qué le van a hacer? Lo van a botar de ahí, le van a estar hasta con los palos de las banderas. Pues vamos a ver que Jesús sabía lo que le iba a pasar. Como nosotros sabemos si hacemos algo así, ilógico, ¿verdad? Lo que nos va a ocurrir. En cuanto a las 3 tentaciones por las que pasó Jesús, Charles Fillmore dice, el ayuno de 40 días es una negación total de las demandas de los sentidos. Al ayunar a nuestros pensamientos erróneos, vivimos a un nivel superior a nuestras necesidades físicas. Somos levantados en conciencia y nuestros apetitos y pasiones son por un lapso de tiempo eclipsados en tal forma que pensamos que no nos molestarán más. Ya nosotros sabemos que si entramos en un ayuno, mire, continúelo. Y ya nosotros sabemos a qué nosotros estamos en ayuno. Porque como dice Charles Fillmore aquí, no lo hagamos por un tiempo, que todo eso se eclipse en nosotros para después volver a lo mismo. Si nosotros entramos en eso, vamos a estar vigilantes de que, ok, la cuaresma me lo recuerda, pero lo tengo que seguir haciendo una vez se acaben estos 40 días. Eso no es por los 40 días. En el libro Tu Esperanza de Gloria, Elizabeth Santerner nos dice sobre las 3 tentaciones de Jesús lo siguiente. A Jesús se le presentaron 3 grandes tentaciones y él se enfrentó a ellas en su propia conciencia, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Ellas son representativas de las incitaciones que vienen a nosotros cuando nos damos cuenta de que tenemos acceso al poder espiritual. ¿Cómo vamos a usar ese poder? Vamos a ver. Nosotros hemos descubierto aquí en Unity que nosotros tenemos un poder espiritual. Sabemos que tenemos, y más todavía, como dijo Charles Fillmore, pero tenemos 12 poderes. Tenemos 12 poderes que están ahí para que los utilicemos. La sabiduría, el discernimiento, la fe. Eso no está ahí para estar de adorno. O sea, eso está ahí. Ya nosotros tenemos el conocimiento para capturarlas cuando las necesitemos. Así que nosotros tenemos que saber que eso está ahí para no beneficiarnos a nosotros personalmente. Eso está ahí para que nosotros sigamos sirviéndole a Dios. Para que seamos el instrumento de Dios en esta tierra. Así que vamos a nosotros a utilizar todas esas bendiciones que nosotros sabemos que tenemos, los 12 poderes, estos conocimientos, para nosotros dar el ejemplo a los demás y que los demás les llame la atención y quieran cambiar. Pues dicen, mira, le va tan bien a Minerva, ¿qué Minerva estará haciendo? Ok, está haciendo, pues mira, voy a comenzar también a hacer esas conductas que me van a ayudar. Jesús el hombre sabía que en ese momento la sociedad, como les dije ahorita, estaba pasando por un momento convulso con el imperio que los gobernaba. ¿Qué hacían? Vamos a ver, los romanos, ¿verdad? Que tenían, o sea, ese pueblo lo tenían tan y tan abusado. Pues él sabía que eso estaba pasando. Y él sabía que, mira, podían confundir a lo que él venía a liberarlos de eso. Y sabemos que él no venía a eso, que es lo que creía Judas. Judas pensaba que a eso venía Jesús. Y por eso es que lo entrega, para que haga algo y demuestre. Judas no lo hizo porque no lo quería. Judas era el discípulo que más quería a Jesús, pero él quería que Jesús demostrara lo que vino, porque él en todo momento pensaba que Jesús estaba aquí para demostrar que su reino era de la tierra. Y no, el reino no era de la tierra. O sea, Judas no captó el mensaje verdadero que Jesús les estaba dando a ellos. Y por eso lo entrega, para que Jesús saque, pues miren, todos esos poderes. Y Jesús no iba a hacer eso, porque Jesús vino a demostrar que nosotros podemos vencer todas las dificultades como Él lo hizo.
Él sabía que venía a romper ideas y creencias contrarias a las que habían creído desde hacía tiempo. Él sabía eso. Jesús sabía también que lo nuevo que iba a crear resistencia. Cuando usted quiere llevar algo nuevo, mire, usted por lógica va a saber que la gente se va a resistir. Se va a resistir, y en el sentido de él sabía que se iba a resistir los judíos en su religión, se iban a resistir los gobernantes y la población en general. Por eso fue que escogieron a Barrabás. O sea, había resistencia grande. Estando consciente de esa realidad, él sabía que las consecuencias no iban a ser buenas. Él lo sabía. Por eso a veces pensamos que Jesús era mago o adivinaba. No, que Jesús era brillante. Jesús sabía lo que iba a pasar. Retirado en el desierto con él mismo, llegan todos esos pensamientos, miren, que lo tientan a no continuar. Vete, no hagas nada. Demuestra de quién tú eres. Porque él había desarrollado todos esos poderes. ¿Pero por qué? Porque lo hizo, estuvo en oración, estuvo en ese proceso. Porque fíjense, ocurren esos 3 años que estuvo Jesús en el ministerio y no se sabe de Jesús, de lo que ocurrió en su juventud, no se sabe nada. Pues miren, Jesús estuvo en preparación. Dicen que él se fue a la India, dicen un montón de cosas, pero lo que sabemos es que él estuvo en preparación para él poder triunfar como triunfó. Él se tuvo que estar preparando. Tuvo que estarse preparando en oración, meditación, retiro. Esos pensamientos que tuvo Jesús en ese momento son los mismos que nos sabotean. Miren, nosotros también tenemos pensamientos saboteadores. ¿Qué hacen? Que nos quieren echar para atrás este trabajo que nosotros tenemos espiritual. Y los podemos tener diario. Ese saboteo hay diario. Estás apurado, no vayas a orar nada. Están hablando de esto, déjame también escuchar y meter la cuchara. O sea, nosotros estamos también en ese saboteo continuo que tenemos que estar luchando. Esto es una lucha continua. Y nos puede dar miedo también. Este cambio nos da miedo porque tenemos que dejar atrás y tenemos que cambiar pensamientos erróneos, tenemos que cambiar conductas erróneas. Y muchas veces usted le puede tener miedo al rechazo, porque la gente a lo mejor lo ve diferente ya. Ya usted no entra en ese, vamos a decir, en ese compartir de chisme o en esas invitaciones que le hacen porque nos vamos a reunir un grupo y ya usted sabe a lo que van y usted decide no ir. O sea, todo eso le da miedo, que me voy a ir separando de las personas. Pero mire, ¿no? Porque usted puede tener la voluntad de no caer en eso, de salirse o corregir. Tenemos la voluntad. Vamos a comenzar con la primera tentación. Esto es lo que dice la primera tentación. El diablo le dice a Jesús: si eres un hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contesta: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. El pan, Charles Fillmore, ¿verdad?, lo define, representa la sustancia universal. Nuestro pan de cada día es la sustancia del espíritu, la mente y el cuerpo. Hay sustancia en las palabras de la verdad. Ese es el pan. Miren la sustancia, las palabras de la verdad. Esta sustancia la recibimos por medio de la oración, la meditación y la verdad. Ahí es que llegan esas palabras que son la sustancia, que son la representación de la verdad, que es lo que nosotros vamos a propagar. Metafísicamente, esta tentación de convertir las piedras en pan representa los pensamientos de ignorancia en las personas que creen que pueden satisfacer el alma con las cosas materiales en vez de buscar el pan. Recuerden que el pan representa las palabras de verdad. Recuerden eso. Por eso es que Jesús dice: no solo de pan vive el hombre. El pan a nivel físico se refiere, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? El pan representado metafísicamente son las palabras de verdad.
Recuerden eso, son las palabras de verdad. Esas palabras de verdad es lo que verdaderamente va a alimentar nuestra alma y nos va a hacer fuertes y crecer espiritualmente. Elizabeth St. Turner dice: centrar toda nuestra atención en la sustancia en forma de bienes materiales anula el propósito de un ministerio espiritual. O sea, si nosotros aquí en nuestro ministerio, nosotros comenzamos solamente a enfocarnos en el arreglo de este templo, en hacer los arreglos que tenemos que hacer, materiales, que no es malo, pero ¿cuál es la prioridad? Que nosotros nos levantemos espiritualmente, que nuestra congregación se levante en alas de la verdad, y se levante no solo en estas 4 paredes, sino que salga al mundo y propague ese levantamiento. No significa, fíjense, que desear cosas materiales sea malo, ¿no? Acuérdense, eso llega por añadidura, pero usted atienda la parte espiritual primero. Primero atiende esa parte, que era lo que Jesús quería decir. La segunda tentación fue: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en alguna piedra. Miren lo que Jesús le contesta: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Que esto está en Mateo 4, del 5 al 7. Sobre esta tentación, miren lo que afirma Charles Fillmore. Él dice: no debe hacerse ninguna clase de exhibición de poder espiritual para gloria personal. No podemos hacer alarde de nuestro poder espiritual. Y yo les doy un ejemplo. Tú estás en estos caminos y tú no vas a hacer nada, pero nada, que tú entiendas de cuidarte a ti, porque Dios está conmigo. Y yo oro, y entonces yo alardeo conmigo mismo que como yo oro, no voy a tomar los medicamentos. No, porque Dios está conmigo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros todavía estamos aquí en la tierra y no hemos llegado a lo que llegó Jesús, porque Jesús nunca se enfermaba. Pero nosotros estamos aquí en la tierra y cometemos errores con nuestros pensamientos, y ahí llega la enfermedad. Nos abrimos a esas debilidades. Entonces, si nosotros retamos a Dios no tomándome el medicamento porque yo oro y Dios está conmigo, y cuando me enfermo, ¿qué pasó? Dios me abandonó. Miren, no, o sea, nosotros nos retemos a Dios. Sí, es tan maravilloso que también hay unas herramientas como son los médicos, como son los medicamentos, para que nosotros los tomemos y podamos tener una calidad de vida en lo que nosotros nos vamos levantando, igual que Jesús, pero estamos en ese proceso, recuerden. Así que nos retemos. Le decía yo a Carlos ayer un ejemplo: pues como Dios está conmigo, me voy a ir por ese callejón oscuro y no me va a pasar nada, porque Dios está conmigo. ¿Qué yo estoy haciendo? Miren, yo estoy retando a Dios, porque estamos aquí en la tierra y el pillo todavía no sabe que es un hijo de Dios y una manifestación de Dios. Usted lo sabe, pero él no lo sabe. Así que él va a venir, lo va a saltar, y no fue porque Dios lo abandonó. Es porque usted retó a Dios, retó unas experiencias de aquí de la tierra que las tenemos que tomar porque son de la tierra. Los judíos pensaban que el Mesías que venía iba a ser materialmente algo grandioso. Por eso fue que jamás pensaron que era Jesús, porque ellos pensaban que era un rey maravilloso. Jesús, sabemos que fue todo lo contrario. Él no quería llamar la atención. ¿Qué le decía a la gente? No lo digas. Y la gente rápido lo decía. Sí, porque usted dígale a alguien, no digas algo, y es más rápido que lo va a propagar. Eso es así. Y así mismo pasó con Jesús. Cada vez que él ayudaba a alguien, le decía: no lo diga, y la persona iba y lo propagaba. Él no quería, acuérdense, llamar la atención con la gente, ni recibir gloria personal, porque él mismo lo decía también: no soy yo, sino el Padre que está en mí. Su deseo siempre, recuerden, fue servir a la humanidad, y lo hizo así con su ejemplo y palabras. Así que cuando sabemos que Dios está a cargo
de nuestra vida no los retamos, no. Nosotros sabemos que nos vamos a seguir cuidando, vamos a seguir yendo al médico y lo hacemos con mucha fe, porque la fe tiene ahí importancia. Usted se toma una medicina, si usted no tiene fe en esa medicina, olvídese, no le va a hacer nada. Pero si usted pone la fe en ese instrumento de personas que se han dejado usar por Dios, usted va a sanar, usted va a sanar. Vamos a ver la tercera tentación. La tercera tentación tiene que ver con el ofrecimiento que hizo el diablo para reinar. Elizabeth Santel nos dice sobre esto que nunca nos debemos dejar dominar por la conciencia personal. Esa conciencia personal nos hace creer que solos y sin ayuda de nadie tenemos el poder. ¿Qué ocurre? Esto es falta de humildad, que nos lleva a nuestra propia destrucción, dice ella, en términos espirituales, claro. Miren la tercera tentación, la leo completa. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es Mateo 4, del 8 al 10. Miren, ese vete Satanás, Jesús a quién se lo está diciendo, a su personalidad humana. Vete, esos pensamientos, váyanse. Que nosotros tenemos que decir así cuando vienen esos pensamientos tentándonos. Vete, ese pensamiento, vete. Entramos ahí, podemos entrar en la negación. Este pensamiento no tiene poder sobre mí. Y le decimos así, que se vayan. No usemos las facultades y los poderes espirituales para satisfacer las ambiciones personales. Recuerden que estamos para servir. Nosotros estamos aprendiendo a servir. Nunca debemos dejarnos dominar por la conciencia personal. Pues mira, como yo sé todo esto, yo quiero que la gente me adore. Me adore, porque entonces está ese ego que quiere que te conviertan, vamos a decir simbólicamente, en rey. O sea, que te adoren. Eres el jefe de tal sitio, pues que la gente sienta que tú eres el rey. Y tú entonces maltratas a la gente, porque tú eres ahí el que manda. ¿Ves? Recuerden que todo esto es un símbolo de experiencias que nosotros como seres humanos podemos pasar. Bajo la ley divina, recuerden que solo está Dios y nosotros no podemos adorar a más nadie que no sea Dios. A más nadie. Recuerden. Y esto de entrar en adoración, no solamente con personas, eso es también con objetos. Ay, yo adoro mi carro, ese carro yo lo adoro. Y me cuesta, puede tener un significado sentimental, pero ¿cuál es la adoración de que todos los días me tengo que levantar a lavarlo? Porque ese carro tiene que estar brillado. ¿Qué yo estoy adorando ese carro, lo estoy haciendo mi Dios, al igual que hago el dinero. O sea, pues nosotros tenemos que estar bien pendientes que solamente nuestra adoración sea a la divinidad, a Dios, nada más. Vamos a ver de qué manera Jesús respondió a estas tentaciones. Miren, primero lo hizo porque Él, si ustedes ven, en todo momento, Él tenía una contestación para esas tentaciones. En todo momento. O sea, que ese pensamiento venía y Él lo anulaba completamente con un pensamiento. Él estaba consigo mismo hablando la verdad, palabras de verdad. Él no permitió que el poder divino en Él fuera dominado por su parte humana. Porque recuerden que Jesús era un hombre, que Él logró unas cosas por la disciplina que tuvo y llegó entonces a ser de Jesús a Jesucristo, porque logró esa unión con su Cristo. Pero fue hombre al principio, fue hombre. Por eso Él decía que lo que Él hacía nosotros lo podemos hacer, ya está mayor. Para vencer esos pensamientos que llegan a nosotros saboteando nuestro crecimiento espiritual, miren lo que tenemos que hacer. Vamos a afirmar. Y yo estoy segura que todos ustedes se saben versículos de la Biblia que los pueden utilizar como afirmación. ¿Verdad que sí? No soy yo, sino el Cristo que está en mí.
Dios en mí, mi experiencia de gloria. O sea, tenemos muchos versículos pequeños, frases pequeñas que podemos utilizar, las podemos utilizar. ¿Ves? Vamos a saturar nuestra mente, vamos a saturarla de pensamientos e ideas espirituales. Y si se les hace tan difícil, piense, pueden, por ejemplo, escribirle en un papel y ese papel con esas afirmaciones ponerla en su casa, en los espejos, en el carro, en la cartera, que usted mete la mano y saca una afirmación. O sea, usted sature su mente de esos pensamientos e ideas espirituales, satúrela, porque eso le va a servir para que usted, cuando lleguen pensamientos negativos, los pueda inmediatamente reconstruir su mente con pensamientos positivos. Cuando nosotros vencemos las tentaciones, miren, primero logramos la liberación en mente y cuerpo de lo que tenga que ver con la negatividad. Acuérdense que tenemos que liberar nuestra mente. Cuando llega pensamientos negativos, cambiarlos por pensamientos positivos. Cuando vencemos las tentaciones, reafirmas tu unidad con Dios. Sabes que Dios está a cargo. Te sentirás orgulloso de ti mismo. Pues esa decisión de vencer las tentaciones la has tomado tú. No la has tomado porque alguien te ha manipulado. No porque te han metido miedo. No. O sea, usted lo ha hecho porque usted está en estos caminos y usted entiende que es lo mejor para propagarlos en el mundo, para dar el ejemplo a los demás. Y te das cuenta también, cuando tú vences las tentaciones, te das cuenta que tú estás en ese camino recto. Porque no entras en juicio ni críticas, estás en ese camino recto, que en ocasiones puedes desviarte, pero rápido entras en él. Que eso es lo importante, porque vives bajo la ley divina. Así que quiere decir que luego de Jesús enfrentarse a las tentaciones, miren el resultado que eso tuvo en Jesús. Jesús estaba ya equipado, ya le estaba preparado para enseñar y demostrar a la multitud que lo iba a seguir las lecciones de la verdad. Ya él estaba preparado, se sentía ya que podía enfrentarse a las personas. Porque mire que tuvo situaciones donde lo retaban y él tenía que contestar. ¿Qué hacían los fariseos? Continuamente lo retaban. Y él tenía que estar preparado porque él así lo creía. No era que él estaba repitiendo como un papagayo cosas que venían a su mente, no, era porque él lo vivía. Recuerden eso. Él estaba preparado para empezar entonces su ministerio público. Miren, cuando usted vamos a poner el ejemplo aquí en la tierra, cuando usted se enfrenta a una multitud, usted tiene que estar preparado. Si yo voy a dar una conferencia de tal tema, yo tengo que estar preparada porque va a haber personas que saben más que yo y me van a preguntar y me van a retar. Y así mismo Jesús se preparó porque él sabía que habían personas que lo iban a retar. Él lo sabía. Y también el resultado fue enfrentar lo que vendría en adelante. Cuando él enfrenta esas tentaciones, por eso cuando él sale del desierto, es que él comienza su ministerio, porque él ya sabía que estaba preparado para lo que venía. Podríamos resumir lo siguiente, miren, las experiencias de Jesús en el desierto, miren lo que nos enseñan. Nos enseñan cómo trabajar con los pensamientos y deseos de ese hombre sensorial que todos tenemos y colocarlos bajo la disciplina adecuada. Como hizo Jesús, esos pensamientos ya nosotros sabemos que los podemos enfrentar y cambiarlos. Nada más recordarnos de la tarea que tuvo Jesús en el desierto. Y tenemos que poner en función el poder de discernimiento espiritual. ¿El discernimiento qué es? El yo saber identificar qué cosas me ayudan en mi crecimiento espiritual y cuáles no me ayudan. Nosotros tenemos ese discernimiento, esa sabiduría para saber a qué tenemos que anular en nuestra vida, qué tenemos que cambiar. Aplicando esto, miren, venceremos las tentaciones de la conciencia personal. Recuerden, esa conciencia personal hay que adiestrarla, hay que disciplinarla, porque está ahí. Recuerden que somos seres espirituales, pero estamos viviendo aquí en la tierra. Y esa conciencia personal está ahí, no se va a ir. Así que tenemos que adiestrarla, dominarla,
Vivamos la Cuaresma, yo les digo, miren, como un proceso de liberación. Este proceso de Cuaresma, vamos a ver como que va a ser un proceso de liberarnos de lo viejo que no nos ayuda. Recuerden eso. Jesús se liberó. Él se liberó al soltar y dejar ir. ¿Cómo? Venciendo el ego y su voluntad humana. Esa voluntad humana estuvo en él todo el tiempo. Miren, hasta cuando lo van a buscar, que simbólicamente dice que él lloró sangre. Pero ese miedo, imagínense, lo vienen a buscar y usted sabe que es para crucificarlo. Díganme usted, si usted no va a tener miedo. Pues Jesús tuvo miedo, pero lo venció. Él lo dijo, yo vencí al mundo y nosotros podemos vencer al mundo. Poco a poco, pero lo podemos vencer. Y para terminar, quiero que hagamos esta afirmación, la repito primero para que me sigan. Siguiendo el ejemplo de Jesús, dejo ir los pensamientos egoístas y me abro a un mundo de amor y aceptación crística. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Dejo ir los pensamientos egoístas. Y me abro a un mundo de amor y aceptación crística. Amén. Dios les bendice.